La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Al inicio del programa nosotros agradecemos y le agradecemos a Dios por el don de la vida, el amor, la salud y la familia. Y yo te agradezco que estás ahí viendo el programa porque el tema es súper interesante. Hoy vamos a hablar de cómo alimentarnos si tenemos o COVID o influenza. Quien va a hablar de esto es la licenciada Betarrán Escarón. Ella es nutricionista especialista en nutrición deportiva. Y veamos por favor esta placa que dice lo siguiente: que la única arma eficaz para combatir los síntomas de la COVID-19 y la influenza es la vacunación, a fin de no desarrollar una forma grave de dichas enfermedades, sobre todo en personas con desequilibrio inmunológico. Existen formas de ayudar al organismo a sobrellevar y minimizar dentro de lo posible estos síntomas, y en ese sentido la alimentación puede jugar un papel muy, pero muy importante. Y de esto vamos a hablar con nuestra invitada, pero la saludamos. Hola, querida Betarrán, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Vivi? Feliz de estar de nuevo acá en el programa y el tema súper interesante ahora para la temporada que estamos pasando, ¿verdad? Y ahora que estamos pasando por la cuarta ola, tenemos que tener todas las antenas prendidas y sobre todo cuidar todo lo que llevamos a la boca porque eso puede hacer que decaigamos más o que mejoremos rápidamente, ¿verdad? Así mismo, porque una de lo que se sabe, que las personas que tienen o COVID o influenza, además de los síntomas que son como una gripe o lo que sea, sí, muy grave muchas veces, con mucha gripe, pueden tener fiebre y todo, sí, pero es ese decaimiento quedan que vos muy hablaste. Inmunodeprimidos, así mismo, quedan súper inmunodeprimidos, hay una pérdida grande de masa muscular, de masa magra, entonces por eso el paciente también, es súper importante acá cuidar justamente una dieta balanceada, completa, variada y sobre todo que sea sostenible también durante la recuperación por sobre todas las cosas, ¿verdad? Claro. Y luego, muchas personas, por ejemplo, minimizan el post-COVID o la post-influenza, ¿verdad? Y ahí sí, se va al mazo. Se va al mazo y puede provocar muchísimas alteraciones, ya sea a nivel sanguíneo, a nivel hepático incluso, porque muchos medicamentos consumen los pacientes, ¿verdad? Al tener algunas de estas patologías. Sí. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta ahora es justamente hacer el mínimo trabajo al pobre hígado y al pobre estómago que está ya bastante cargado con el tema de los medicamentos y con el tema también de... Y el mismo virus, del mismo virus, claro, porque el virus justamente afecta, no sabemos cómo se comporta el COVID hasta hoy día. Hay personas a las que le da súper bien y hay personas a las que realmente les tumba y por meses. Entonces es súper importante personalizar y incluir de todo en la alimentación para poder recuperarte más rápido, ¿verdad? Así mismo. Bueno, y este es el tema que vamos a hablar hoy con nuestra invitada. Ahora vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta ya nos metemos de lleno. Anotá, mira, escucha. Seguro que conoces a alguien que está pasando por COVID o por influenza, o también es importante saber, por si nos llega a pasar, qué es lo que podemos comer, cuál es la alimentación, cuál es la nutrición adecuada para sentirnos mejor en esta situación. Volvemos ya. Bueno, en el corte yo ya estaba hablando con la licenciada Betarrán. Le estaba contando que cuando tuve COVID hace muy poco, que fue la primera vez con 3 vacunas y todo, fue algo muy leve, ¿verdad? Fue una gripe fuerte, todo, pero nada. Pero después del día 10, que era el día que ya supuestamente vos ya no contagiás y ya podés salir, comenzar a trabajar, bla, 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 me morí.
Me quedé en la cama, así no tenía fuerza ni ánimo, pero no era un caigüe, era un cuerpo así que desenchufás y no tiene energía. Totalmente. Y encima querías hacer todas tus actividades diarias como si nada, ¿verdad? No, O sea, quería sí. mentalmente, pero no Totalmente. podía. Apenas Eso levantarme de la pasa. cama para ir a tomar un vaso de agua. Sí, tal cual. Por eso que de a poco hay que ir Sí. haciendo las actividades. O sea, justamente por eso existen los bajones después y desencadenan una bronquitis, una Claro. pulmonía, porque justamente empiezan a hacer deporte, por ejemplo, al aire libre, Bueno, lo que fuere. esas son las personas que se sienten ya mejorcitas. Sí, pero apenas ¿verdad? se recuperan porque la agarra súper leve, pues. Claro, pero no, pero lo mismo, todo el mundo tiene que tener Todo una el mundo, alimentación adecuada. Y un reposo adecuado también. Sí, reposo. post-COVID, sí, así mismo. Bueno, ¿y qué, por ejemplo, qué tipo de alimentos para personas que se quedaban medio chuecas como yo en un tiempo? Ya estoy bien, gracias a Dios, ¿verdad? Pero así, eso que ay, no poderlo ni mover. Y bueno, claro, bueno, basada máximo en vitamina C, obviamente, muchos antioxidantes, muchas vitaminas, muchos minerales. Si es posible también acudir al nutricionista para que te pueda suplementar de una manera adecuada, Claro. porque hay personas que no consumen muchos alimentos. Entonces también los pescados son nuestros mayores aliados también ahora, las carnes magras, o sea, lo que queremos ahora es recuperar justamente todo lo que perdimos, todos los nutrientes y también la masa muscular como habíamos hablado, ¿verdad? También no hacer ningún ejercicio que sea de alto impacto ni nada que conlleve una frecuencia cardíaca alterada, ¿verdad? Siempre hacer un ejercicio a baja intensidad cardíaca. También tenemos que tener en cuenta una buena hidratación, porque justamente Sí. cuando estás con COVID o alguna secuela de gripe, no querés consumir muchos líquidos, ¿entendés? No tenés Y hay que consumir. Ahí es cuando más hay que consumir porque justamente estás con periodos febriles, Claro. también estás inmunodeprimido, entonces justamente el cuerpo necesita más agua, ¿verdad? Y también, por ende, tenemos que consumir muchísimas frutas también, ¿verdad? Pero cuidar también el tema de la acidez y todo ello, porque justo cuando al momento de que tomamos muchos fármacos, el ambiente, o sea, el ambiente, el estómago, ¿verdad? Su pH está muy ácido, entonces si damos muchos alimentos ácidos, entonces puede provocarnos malestares, inflamación, puede provocarnos también náuseas, ¿verdad? Entonces, tenemos que, porque post-COVID también suele dar gastritis o cualquier síntoma sería más gastrointestinal, ¿verdad? Porque también puede dar Atacó mucho el COVID, o sea, después del COVID la gente se quedó con problemas Sí, estomacales, sí, eso mismo, hay intestinales, mucho, sí. de digestión. Sí, hay mucho intestino, o sea, enfermedades, por ejemplo, de colon irritable, hay muchas, ahora, por ejemplo, tengo muchos pacientes que tienen ciertas intolerancias alimentarias porque dejan de consumir muchos alimentos, ¿verdad? Porque no sienten el sabor o hasta ahora no huelen, después de un año siguen sin oler, ¿verdad? Entonces eso afecta muchísimo la palatabilidad de los alimentos, entonces ahí estamos en un periodo de que tenemos que jugar con todas nuestras armas y ver qué es lo que puede ser, o sea, jugar también con el tema de la textura de los alimentos, ¿verdad? Y que sea completa, ¿verdad? Si el paciente también sufre una desnutrición o baja de peso fortuitamente durante el proceso inflamatorio, o sea, durante el virus, ahí tenemos que también optar con una buena suplementación o enriquecer los alimentos, ¿verdad? Y hay gente que bajó de peso con el Sí, COVID. muchísima. Yo no. Justo a mí me tocó el COVID gordito. El que no baja. Justo lo perdiste el olfato. Nada, ni el gusto, no. Bueno, vamos ahora a este material, por favor. Los caldos. Tomarlos cuando aparecen los primeros síntomas ayuda a sobrellevarlos, en especial el dolor de garganta y la congestión nasal, sobre todo si se preparan con pollo, cebolla, zanahoria, apio, perejil y pimienta. Esta combinación dificulta el movimiento de los neutrófilos, unas células del sistema inmunológico que provocan la inflamación de los tejidos. Por eso, los caldos pueden aliviar la inflamación de garganta y la nariz. Bueno, los caldos, ese famoso, lo del caldito, Caldito, ¿verdad? A veces sí. que te cura. Claro, no, y justamente te cura y no es eso, ya es un alimento, en un plato ya tenés todo, ya tenés los carbohidratos, las proteínas y las grasas buenas, ¿verdad? Entonces, por eso hay que hacerle
mucho énfasis, y más también en los niños, ¿verdad? Que no quieren consumir las verduras, que no. Pero estos son caldos hechos en la casa, o sea, Por no supuesto. el caldito que viene en cubito No, y le ponen eso que es no puro luego. sodio, Sí, ¿verdad? sí, no. Eso no. Los calditos súper naturales. Ya. La alimentación tiene que ser lo más natural posible. Y no es cierto que es caro comer saludable, porque podés elegir verduras de estación, Sí. podés elegir también, hay bastantes productos ahora en los supermercados y en los mercados mismos que son de buena calidad, no son altos en precio, y también reúnen todas las cualidades nutricionales que uno necesita, ¿verdad? Cuando se Y encuentra... hacer, por ejemplo, caldo, acá dice caldo o sopa, ¿verdad? Puede ser, Caldo o ¿verdad? sopa, sí, puede ser, Pero y es lo podés más jugar fácil. mucho también, claro, y puedes jugar Ponen mucho. la verdura que haya ahí, hervís, después le pasan la licuadora, si es que no les gusta comer así. Claro, pero ya siempre está. y cuando pasan la licuadora, que justamente no licuen y cuelen, ¿verdad? No, sin Sí, colar. así mismo, sin colar, porque muchas personas cuelan y ahí pierden muchos nutrientes Claro. también en el agua, ¿verdad? Bueno, y los caldos, caldos y sopas, yo, por ejemplo, Acá tenemos que incluir Sí. mucho también el betacaroteno, tenemos que incluir mucho la zanahoria, el zapallito, tenemos, justamente también son verduras que contienen mucha agua, entonces Sí. así, ahí estamos matándolo muchísimo. remolacha, sopa Sí, de remolacha, eso es lo más rico que hay. Yo ahora cuando me enfermé comencé Sí, a así mismo. Y ayuda probar y comidas. ayuda muchísimo a la oxigenación de la sangre. Sí. ¿Entendés? Entonces, tipo, eso, por ejemplo, o los jugos de remolacha, riquísimos. Hacer un mix, por ejemplo, jugo de remolacha con zanahoria y un poquito de limón, espectacular. Ya tenés vitamina C, ya tenés óxido nítrico, ya tenés una bomba de vitaminas. Sí. O sea, es cuestión de justamente ponerte las pilas, y yo creo que depende, o sea, por lo menos un 70% de la alimentación y también del reposo, ¿verdad? Claro. El reposo es importantísimo porque Sí. durante el reposo ahí liberamos, o sea, ahí descansamos, el cortisol está nivelado, también la leptina, por ejemplo, muchos post-COVID también tienen más apetito. Y eso es porque no estaban reposando bien, o sea, ya sea por la fiebre o por el proceso inflamatorio o por el malestar, no estaban descansando lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? El cortisol se eleva un poquitito, entonces que el cortisol, la hormona del estrés, que hace que se propense más a guardar grasa a nivel abdominal, ¿verdad? Entonces, y también a que tengas más apetito, ¿verdad? Aunque vos ya hayas recién ingerido Sí. tu almuerzo, tu cena, siempre querés estar picoteando algo, ¿verdad? Y la leptina es la hormona que te dice basta, ¿entendés? Tipo que Ahí te da la cuando te señal. estresás claro. no tenés esa leptina. Claro, no liberas de esa manera. Mira. Y hay personas, no, pero eso no es en todo, ¿verdad? Yo te Sí. digo que en algunos pacientes, porque hay veces que hay otros pacientes que están estresados y no tienen apetito. Claro. Entonces, Bendito, cada persona es un bendito mundo. ellos. Bueno, vamos con este otro material que habla de, obviamente, hablamos ya de los vegetales, ahora de las frutas, a ver. Frutas con vitamina C. La vitamina C puede generar importantes efectos positivos en nuestro cuerpo. Hay indicios que apuntan a que es una buena ayuda para reforzar el sistema inmunológico, lo que es de gran ayuda cuando nuestro organismo está afectado por alguna enfermedad. Es mucho mejor consumirla de forma natural. Se encuentra en naranjas, frutillas, tomates, uvas, kiwis o pimientos, entre otros. Mi temporada favorita, la frutilla es mi fruta Sí, preferida. sí, Amo. riquísima. Y bueno, sí, la vitamina C, nuestra mega aliada, eso sí, tenemos que tener en cuenta que la vitamina C, al contacto con el oxígeno, ahí pierde su valor, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es recién exprimido, recién, por ejemplo, licuado, y ahí consumirlo, ¿verdad? O sea, no vale hacer una jarra de jugo de naranja Sí. o de lo que sea, guardar en la heladera claro. y O si vas a guardar, tiene que ser en un recipiente bien hermético. Ajá. Ah, Así bueno, mismo. eso es bueno saber. Sí, eso es bueno saber. Pero el tema es cómo hacemos para que sea medio al vacío, ¿verdad? O sea, Claro. tipo que, ¿entendés? En la casa. Claro, no es así con tapa nomás, sino Claro. que tiene que ser hermético. Así mismo, que no entre ningún tipo de contacto en el oxígeno. Entonces mejor hacer ahí un ratito antes. Sí, de- un ratito antes, de encima tomar. mucho más rico y aprovechar mejor los nutrientes. Y también el tema justamente no colar, que consumir con todas sus propiedades y su fibra, ¿verdad? Perfecto. Y en el caso de que una persona diga, no, yo prefiero no jugo, pero comer la fruta.
es mejor. Sí, mejor aún, sí. Pero igual, cuando vos haces, por ejemplo, el jugo de fruta, justamente, propiamente dicho, licuado, y ya con la pulpa, estás consumiendo igual que la fruta entera. Claro. Sí. Yo no estoy de acuerdo nomás con el jugo colado. ¿Por qué? Porque ahí ya pierde su fibra y además no sabes, ya perdés también el número de frutas con los que vas a hacer el jugo, ¿verdad? No es lo mismo hacer con una fruta entera ya con la pulpa que hacer con una fruta ya colada, que ahí, por ejemplo, ya vamos a usar 3 naranjas para poder llenar un vaso, ¿verdad? Claro, claro. Y la gente que hace, por ejemplo, porque una cosa es el jugo exprimido. Sí. ¿Verdad? Y otra cosa es, le sacan la cáscara Sí. y cortan en pedacitos y licuan eso. Sí, espectacular, sí. Muchísima más fibra otra vez, ¿verdad? Pero eso también puede causar, o sea, a muchos pacientes le causa distensión. A mí también me suele causar porque es más pesadito, es más ácido, ¿verdad? Entonces tendría un poquito más de cuidado con eso. Perfecto, perfecto. Bueno, nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos hablando con la licenciada Betarrán sobre cuáles son los alimentos o cómo debería ser nuestra alimentación para sentirnos mejor durante el COVID y durante la influenza. Volvemos ya. Charlando con nuestra invitada, la licenciada Betarrán Escarone. Ella es nutricionista, es especialista en nutrición deportiva y hoy, el tema de hoy es cómo alimentarse si tiene COVID o influenza. Y vamos con este material que habla de las verduras de hojas verdes. Verduras de hojas verdes. Se puede destacar a la espinaca, la col rizada, el brócoli y la lechuga. Este tipo de alimentos posee una importante cantidad de vitaminas C, E y calcio, que fortalecen el sistema inmunológico. Además, alrededor del 90% de su composición es agua, por lo que también ayuda contra la deshidratación. Pueden consumirse hervidas o en batidos. Justamente lo que estábamos hablando, del contenido de agua, ¿verdad? Estas verduras son espectaculares, podemos incluirlas encima en tartas y eso justamente. Cuando hacemos una cocción, proceso de cocción, para que no pierda sus nutrientes tenemos que blanquearlos, ¿verdad? ¿Qué sería eso? En agua hirviendo, introducirlos máximo 10 segundos, ¿verdad? Hay gente que deja hirviendo su verdura, claro, ¿verdad? O sea, no es hervir la verdura, sino en el agua hervida, hirviendo, tirar un ratito y sacar así mismo. Y luego ya colocar en la tarta o si vas a hacer un soufflé, ¿verdad? Porque no puedes colocar tampoco en crudo, ¿verdad? Sí. Pero sí, en crudo puedes consumirlo como juguitos, ¿verdad? Y puedes hacer smoothies súper ricos para que justamente saborizar. Para los chicos, por ejemplo, introducir frutos rojos, por ejemplo, congelados, que sea algo tipo más como heladito, ¿verdad? Entonces, y a ello, por ejemplo, podemos endulzarlos con miel, por ejemplo, que le van a ir súper bien. Y banana también hay que tener en cuenta también el requerimiento de potasio, porque una vez que estamos deshidratados también perdemos mucho potasio, magnesio, sodio, entonces tenemos que hacer un mix ahí de unos cuantos minerales. Fantástico. Bueno, y lo que ya nos decía, el tema de la hidratación, ¿cuánta agua es lo que se tiene que tomar? Porque el otro día me decían también de que si uno toma, yo sé que en este caso estamos hablando de COVID, tenés COVID o tenés influenza, tenés que tomar mucho líquido, pero ¿cuánto es el líquido que uno necesita? Porque siento que claro, es malísimo tomar también demasiado agua. ¿Cómo que se llama esto? Una hiperhidratación. Sí, retenés muchísimo líquido. ¿En serio? Sí. O sea, si vos no le das agua a tu cuerpo exógenamente, retiene. Y si le das demasiado, retiene también, porque no puede ¿Cómo sabemos qué cantidad cada uno? Bueno, y un cálculo facilísimo que cada uno puede hacer en su casa es, por ejemplo, tu peso por 30 a 35 ml de agua. Entonces sería una persona de 60
kilos por 30 ml, 6, 12, un litro 800. Sí. ¿Entendés? Un litro 800 y de agua al día. Eso sería sin tener en cuenta su actividad física y su nivel de sudoración y todo eso, ¿verdad? Pero es un buen cálculo para que cada persona se vaya manejando, ¿verdad? Cada uno sabe, por ejemplo, cómo va, con qué frecuencia va al baño también. Si está sufriendo por un proceso de diarrea o de vómito con el COVID o con la influenza, porque están también bastante ligados, ahí sí tenemos que ya optar también por bebidas rehidratantes, ¿verdad? Perfecto. Bueno, pero es interesante esto porque sabemos que es bueno tomar agua y estar bien hidratados, pero a lo mejor de las ganas de estar súper bien hidratados nos estamos haciendo daño tomando de más. Así mismo, porque eso impide justamente muchos procesos biológicos naturales en el cuerpo, que estemos hiperhidratados, ¿verdad? Tenía pacientes que justamente tomaban demasiada agua y era un problema que deje de tomar tanta agua, porque evidentemente su ansiedad opacaban con tomar todo el tiempo agua. Es como fumar, es como, o sea, cualquier extremo es malo, ¿verdad?, para la salud. Perfecto. Bueno, y ahora vamos a ver el material, por favor. Mantener una buena hidratación. La recomendación de ingesta de líquidos es primordial y se debe garantizar el consumo de agua a demanda, según la sensación de sed, o incluso sin dicha sensación, especialmente en adultos mayores, garantizando al menos 2 litros al día, prefiriendo siempre el agua como fuente de hidratación. Bueno, ahí hablamos justamente. Nosotros siempre nos adelantamos a los temas, a los temitas que nos ponen en los bloques. Lo que sí, también tenemos que tener en cuenta el nivel de hidratación justamente cuando hay un proceso digestivo, ¿verdad?, un proceso de diarrea o de vómitos. También tenemos que tener en cuenta la fiebre, tenemos que tener en cuenta también el nivel de actividad física ya una vez que pase el COVID o la influenza, ¿verdad? Y es súper importante también, Vivi, tener en cuenta que no es tampoco que tenés que consumir agua, o sea, tipo solo agua, 2 litros. Tipo también ya influye el jugo, o sea, todo eso hidrata también de alguna manera, ¿entendés? Porque mucha gente también, o sea, ya le somete al paciente, o sea, el paciente ya le da una fiaca irse a la nutricionista porque me va a obligar a tomar agua, ¿entendés? Tipo, tenemos que tener también en cuenta o sea, lo que él consume de caldos, de sopitas, de jugos, ¿verdad? Todo eso pues ya lleva agua también, ¿entendés? Entonces también es importante compenetrarse con el paciente de esa manera, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. Bueno, ¿qué otra cosa vos? Porque tenemos muchos materiales todavía para compartir, pero básicamente hasta ahora lo que hablamos de los caldos, que es muy fácil de alimentarse también, porque muchas veces uno está así y no tiene apetito, no te... Puedes tener apetito, pero en general cuando estás decaído... Y cuando hay dolor también de garganta. No querés, dolor de garganta, tragar cosas y qué sé yo. Entonces es más el caldo, la sopa, que sean los bien, jugos. También podemos incluir también todo lo que sea legumbres, arroz, cereales, ¿verdad? Fideos. Podemos agregar también el tema de la avena, ¿verdad? La avena, por ejemplo, o sea, en preparaciones ir enriqueciendo, ¿verdad? Las sopitas, ¿verdad? Y eso ya cuenta también como un requerimiento hídrico. O sea, entonces el paciente que está inapetente o que realmente le duele, siente mucho dolor, le tiene mucha tos, ahí ya vamos recurriendo sí o sí a una alimentación blanda. Ya sería puré y sopa, más o menos. Y de a poco ir haciendo una progresión. Claro, pero en esta etapa de cuando uno tiene COVID e influenza, ¿vos recomendarías que se deje de lado el otro tipo de comidas que nos gustan comer pero que no tiene muchos nutrientes? Totalmente. Porque son proinflamatorios, entonces no van a colaborar para que el proceso sea más fácil de rehabilitación, ¿verdad? Justamente todo lo que sea grasa saturada, todo lo que sea muy industrializado, hace que el cuerpo mucho más trabaje otra vez para desintoxicar de ello, ¿verdad? Perfecto. Bueno, Beta, vamos a hacer un corte. Dale. A la vuelta continuamos charlando sobre cómo alimentarnos si estamos con COVID o con influenza. Volvemos ya.
Bueno, y seguimos con nuestra invitada, la licenciada Betarrán Escarone, hablando de la nutrición, de la importancia de la nutrición, pero sobre todo en una época en que mucha gente está con COVID o está con influenza o cualquier otro tipo de enfermedad de las vías respiratorias. ¿Por qué es tan importante hablar del tema de la nutrición? Porque cuando uno tiene, el cuerpo está con algún virus, como por ejemplo COVID o influenza, entonces, ¿qué pasa? Hay una guerra que el cuerpo está tratando de recuperarse, está combatiendo a este virus, por eso el cansancio que se siente, ¿verdad? Por eso esa disminución de fuerzas, pero no solamente en la energía, sino que tenemos que darle alimento a nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo hacemos eso? De eso estamos hablando con nuestra invitada y sobre todo para fijarnos bien en lo que nos dijo hasta ahora. Nos habló de verduras que se pueden comer en los caldos o las sopas, eso es especial para cuando la gente tiene dolor de garganta y no tiene ganas de alimentarse. Frutas con vitamina C, que pueden ser la fruta, así comiendo la fruta o si no en jugos pero no colados. Y la misma cosa para los caldos y las verduras, ¿verdad? Así no mismo. Colar, podés, no sé, poner en la licuadora, pero no colar. Así mismo. Y después nos hablaba de, estoy haciendo un resumen hasta ahora, de las verduras de hojas verdes, que se pueden comer de cualquier manera, y nos dio un tip que hay que blanquear nomás las verduras, que quiere decir, el agua hirviendo, le pones 10 segundos y sacás. Y ahí ya está, ya se cocinó, porque si dejamos hervir, se pierden los nutrientes. Y obviamente el tema del agua, que también mucha cantidad de agua puede hacer daño. Entonces, cada uno tiene que tomar lo necesario para su organismo. Y sobre todo, en esta época, si uno tiene fiebre o si uno se siente más decaído, se podría tomar un poquito más, me imagino, totalmente, ¿verdad? Así mismo, sí, con la fiebre sí o sí luego tiene que tomar más agua. Por eso que generalmente cuando hay fiebre y cuando hay un proceso inflamatorio en las gargantas suelen dar luego suero fisiológico. Claro, para evitar la deshidratación. Así mismo, porque la deshidratación también conlleva otro tipo otra vez de problemas, ¿verdad? Perfecto. Bueno, y ahora vamos con este otro material. La licenciada nos va a ir explicando paso a paso. Adelante. Consumir al menos 5 raciones entre frutas y verduras al día. Garantizar un consumo de al menos 3 raciones de frutas al día y 12 de verduras es un objetivo a cumplir para toda la población y por supuesto para personas con influenza o COVID-19 con sintomatología leve en el domicilio. Raciones entre frutas y verduras al día. Al día, sí. Pero súper bien, o sea, llegamos sin problema, porque ahí hacemos una ensaladita de ponerle lechuga, tomate también es una buena fuente de vitamina C, o tomates cherry, lo mejor aún. Y cebolla, ponerle, ¿verdad? Cebolla, podemos tener un poquitito más de cuidado, ¿verdad? Dependiendo de cómo vas tolerando los alimentos, ¿verdad? Ahí ya tenemos 3 raciones, ¿verdad? Después, luego, las frutas podemos incluirlos en los desayunos o en las meriendas, ¿verdad? En el desayuno, por ejemplo, se incluye mucho porque generalmente comen antes, ¿verdad? Y luego toman su café, ¿verdad? Claro. Por ejemplo. También el tema de las combinaciones, ¿verdad? Por ejemplo, en las sopas de verdura, eso tiene de bueno los caldos en los procesos inflamatorios, en los procesos con virus. Podemos incluir de todo, ya una alimentación variada y una buena fuente de proteínas, ya sea carne magra molida, pollito, pescado incluso, surubí, por ejemplo. O sea, también no tenemos que dejar de lado pescado. Acá somos un país lastimosamente muy ignorante en la cuestión de consumo de pescado. Y el pescado es así importantísimo en el día a día, ¿verdad? O sea, por lo menos incluir 2 raciones a la semana, ¿verdad? Perfecto. 5 raciones. En el desayuno, alguna fruta o un jugo de frutas ya cuenta como una ración. Sí. Por ejemplo, un mamón, por ejemplo. Ya. Mamón buenísimo, que también es súper bueno para ir bien de cuerpo, también contiene muchas fibras, consumir con semillas es espectacular, también contiene papaína, que es un buenísimo antioxidante. Después, luego, tenemos también el almuerzo, ahí podemos incluir verduras frescas o cocidas, como prefiera, ¿verdad?, el paciente. Luego tenemos la merienda, ahí sí ya podemos darle un gustito, ¿verdad? Alguna tortita de avena con eso sí, evitar todo lo que sea, por ejemplo,
proinflamatorio en el sentido de que nos cree pesadez en el estómago, ¿verdad? Claro, todos los fritos, todas las cosas con harina. Claro, todo lo que sea harina refinada, todo lo que sea azúcares refinados, o sea, todo lo que sea comprado, por ejemplo, porque es tan rico, la bollería, lo que querés consumir cuando estás enfermo, ¿verdad? Y justamente eso también hace que pases por un proceso, por ejemplo, de estreñimiento, ¿entendés? O sea, también el tema de la leche también. Hay que tener, muchas personas, por ejemplo, toman demasiada leche y eso de repente hace que hay estudios que validan de que crea más mucosidad. Entonces tenemos que también tener en cuenta la cantidad de leche o de lácteos que vamos a consumir en el día. Y ahí, por ejemplo, ya en la noche volvemos a las verduras, ¿verdad? Y ahí sí podemos optar, por ejemplo, para no tener una pesadez, o sea, para ir tranquilos a dormir, podemos optar ya por las verduras cocidas o blanqueadas, ¿verdad? Claro, perfecto, perfecto. Bueno, y ahora todo lo que podemos comer y todo ya nos recomendó la licenciada. Y ahora vamos a ver este material que habla de cuáles son los alimentos que se deben evitar, que debemos evitar. A ver. ¿Qué alimentos se deben evitar? Los que contienen alcohol y cafeína, como el café, el té negro o algunos refrescos, ya que tienen como principal efecto aumentar la deshidratación. Los alimentos demasiado duros o crujientes, como papas fritas o tostadas, su textura puede dañar la garganta inflamada o dolorida. Los alimentos procesados no son recomendables nunca. Y si se tiene una enfermedad, mucho menos. El motivo es que cuanto más procesado está un alimento, menos nutrientes aporta. Justo lo que estábamos hablando, los ultraprocesados, ¿verdad? Ahí faltó un puntito, los embutidos, por ejemplo. Tanto que ya empiezan los asados, todo. Vos apenas te recuperas el COVID, parece que hacen fiesta patronal y ya hacen asado. Entonces ahí sí evitar también todo el tipo de embutidos, todo tipo de harinas refinadas, también el tema de papas fritas. Por ejemplo, también la textura, ahí habló de la textura de los alimentos, ¿cierto? Porque todo lo que sea crunchy, o sea, todo lo que requiera mucha masticación también puede provocar justamente fatiga, o sea, estar fatigado otra vez, hasta el masticar te provoca fatiga, ¿verdad? Entonces, ir nutriéndonos justamente con buena calidad y que sea completa y variada, ¿verdad? Porque eso al final solamente te está dando calorías, pero calorías vacías, no te está dando vitaminas, minerales, nada. Entonces lo que tenemos que hacer es justamente ir incorporando a poco, de acuerdo a tu proceso de virus, ¿verdad? Ir incorporando a poco algunos alimentos que te gusten, o sea, no hace falta que sea una dieta súper extrema, ¿verdad? Pero por lo menos que no sea algo extremo en el sentido de que recuperé hoy, mañana ya voy a farrear, voy a tomar alcohol, porque justamente estamos todavía con más por el tema hepático y renal, ¿verdad? Ahí podemos provocar una sobrecarga. El virus, ¿por qué compromete la parte hepática y renal? Y justamente por los medicamentos que nos dan, ¿verdad? Y justamente también por eso que es súper importante que dan también una buena suplementación. Generalmente los médicos dan una suplementación adecuada cuando estás en un proceso. Y dan aminoácidos también. Dan aminoácidos, dan calcio, magnesio y zinc, dan selenio, vitamina D. Vitamina D dependiendo de cómo van tus rangos, ¿verdad? Y selenio también suelen dar, sí. Entonces ahí ya sabes que tu médico de cabecera qué es lo mejor, él va a saber qué darte, ¿verdad? Claro. Bueno, pero es importante saber que, o sea, en general las personas todos sabemos qué es lo que tenemos que comer y qué es lo que no tenemos que comer, pero la idea de este programa es justamente hacer hincapié en esa época en que uno está con COVID o influenza o post-COVID, post-influenza. Y también habla del café. Cosas, ¿verdad? Sí, el café, por ejemplo, que para nosotros es súper habitual consumirlo 2, 3 tazas, ¿verdad? Tratar de evitar justamente. Porque, ¿en serio? Sí, porque la cafeína justamente también provoca alteración. ¿Entendés? La cafeína es un estimulante. Entonces, ¿qué pasa? A vos te cuesta respirar con estos procesos inflamatorios. Entonces, tenemos que evitar justamente porque es un estimulante. Entonces también te puede provocar que no te deje dormir de manera tranquila, puede provocarte taquicardia, o sea, todo eso tenemos que tener en cuenta. Las bebidas gaseosas también te pueden provocar inflamación, o sea, y menos otra vez si son, por ejemplo, y no importa si son cero, porque tienen también muchísimos edulcorantes, que igual pueden elevar la insulina, o sea,
es un combo, ¿verdad? O sea, lo más natural posible para justamente alivianar todos los síntomas. Yo creo que ahí está la clave, lo más natural posible. Sí. Y no solamente en época de COVID y influenza, durante ¿verdad? toda la vida. Si nos alimentáramos lo más natural posible, no tendríamos los problemas que tenemos. Es que te das cuenta, luego viví como nuestros abuelos, por ejemplo, en la época de nuestros abuelos, nuestros padres, no existía la obesidad que hoy existe, y justamente porque no había esta industrialización de alimentos. Es increíble cómo antes se comía mucho más natural. Sí, estamos fabricando gordos. Sí. Tal cual. La vida actual. Y gordo no significa, vos podés ser delgado, pero ser un delgado gordo. Claro. Tus análisis de sangre pueden estar totalmente disparados. Que esa es la parte que puede ser delgado, pero estar con una mala nutrición. Claro, es un desnutrido, justamente. Y los obesos son desnutridos también, porque muchos tienen falencia, o sea, muchos están disparados su colesterol, su triglicéridos, pero tienen deficiencia de vitamina D. Claro. O sea, también son desnutridos, pero con un índice de masa corporal de obesidad, ¿verdad? Bueno, en resumen, para que quede bien claro, ¿qué es lo que sí o sí tiene que comer una persona que está o con COVID o con influenza? Sí o sí, muchas frutas y verduras, altas en vitamina C, proteínas magras, cereales integrales también. Incluir también la ración de frutas diarias, ¿verdad? No hace falta que sea, ir variando siempre, verduras de hojas verdes de preferencia, y la hidratación, clave acá. Podemos hacer el cálculo cada uno en sus casitas de 30 a 35 ml por kilogramo de peso actual. Se multiplica el peso por 30. 30 a 35 ml. Genial. Sí. Bueno, vamos a hacer un cortecito a la vuelta. Estamos con las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestra invitada. Parte vemos y leemos las consultas que ustedes quieren hacerle a nuestra invitada, en este caso la licenciada Betarrán Escaroni. Vamos a ver, por favor, esta primera consulta. ¿Hay alguna recomendación en la nutrición de personas asmáticas si tienen influenza o coronavirus? En este caso no. O sea, es la misma alimentación de una persona que no padece de asma. O sea, sí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que justamente la recuperación puede llevar un poco más de tiempo. Justamente que realice, si su actividad física era, por ejemplo, alguna actividad física de alto impacto o que requiera una frecuencia cardíaca alta, que baje y que de a poco vaya a ir incluyendo, por ejemplo, caminata, o pueda hacer natación, ¿verdad? Todo lo que pueda justamente ir mejorando su capacidad respiratoria, ¿verdad? Pero a nivel nutricional es igual que una persona que no padece asma. Perfecto. Vamos con otra consultita, por favor. Cuando se tiene COVID o influenza, ¿los líquidos que se consumen deben estar muy calientes? Muy calientes. Sí. No, al contrario, no, yo las temperaturas extremas no luego, porque justamente eso hace que te pueda causar más dolor, ¿verdad? Claro. O también muy frío tampoco. O sea, yo prefiero más al natural o un poquitito así, un poquitito caliente, ¿verdad? O sea, tipo, yo siempre dejo reposarlo a mis pacientes cuando padecen alguna infección. Pero en general dice que el agua fría o las cosas muy frías no es positivo tomar. ¿O no tiene nada que ver eso? Muy fría sí, o sea, es un mito. O sea, la verdad que no hay estudios científicos que avalen, ¿entendés? O sea, pero por lo general lo que hace mal es, por ejemplo, tomás tereré y después almorzás caliente, por ejemplo. O sea, tu cuerpo, o sea, el cuerpo trata pues de que llegue el alimento en una temperatura adecuada, ¿verdad? Ya. Entonces le haces trabajar más y que a tu metabolismo. Pero tampoco no es dañino, ¿verdad? A no ser que justamente tenga alguna disfagia o tenga algún proceso inflamatorio en las amígdalas o lo que sea, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos con otra consulta. ¿Es recomendable hacer actividad física si se tuvo COVID recientemente? Yo no, anulo y cancelo la actividad física, por lo menos dependiendo, ni aunque te haya dado súper leve.
una semana, por lo menos 10 días por ahí sin hacer actividad física. Prefiero que se recupere bien el paciente, que vea bien cómo se siente, cómo se sube a las escaleras, cómo hace su actividad física diaria, o sea, su NEAT sería su actividad diaria normal. Entonces, a partir de ello vemos qué incluir, ¿verdad?, la actividad física. Bueno, eso es importante porque muchas veces las personas, bueno, si no se sienten bien, obviamente no van a hacer actividad física, pero les pasa eso y los que son muy activos o que son muy deportistas, ya quieren lo que el médico le diga 10 días y ya me voy a trotar o ya voy a hacer algo. Y no es lo solo eso, Vivi, o sea, no es lo solo eso, están inmunodeprimidos todavía, entonces están súper, o sea, se van a traer al gimnasio y están otra vez expuestos a muchísimos virus y bacterias, ¿verdad? Entonces, por ese lado también tenemos que tener en cuenta. Perfecto. Otra consultita. ¿Qué cuidados debe tener en la alimentación una persona con obesidad y diabetes si padece una enfermedad respiratoria? Bueno, y con obesidad justamente cuidar todo lo que sea grasas saturadas, cuidar todo lo que sea la industrialización de los alimentos, y la diabetes, los azúcares, ¿verdad? Justamente ahí hablamos de las frutas, ¿verdad? Es buenísimo consumir las frutas, pero una persona con diabetes no puede abusar, ni una persona con obesidad tampoco, porque la obesidad también implica una resistencia a la insulina. Sí o sí hay algún factor ahí con los azúcares, ¿verdad? Entonces, yo cuidaría muchísimo el tema del consumo de frutas, el horario, el timing es súper importante, a qué hora vas a comer, porque no es lo mismo cenar, por ejemplo, comer tu banana antes de dormir que comer tu banana a la mañana. ¿En serio? Y sí, porque vos ya te vas a acostar directo, ¿verdad? Y donde, o sea, las calorías, o sea, no vas a quemar, por más de que vos no hagas ni una actividad física, vos tenés tu metabolismo basal, las calorías que vos quemás por el solo hecho de existir, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta el timing, también que sea una alimentación variada, sostenida y completa. ¿Qué significa completa? La cantidad requerida de carbohidratos, proteínas y grasas saludables, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Súper, súper claro, como siempre cuando viene nuestra amiga la licenciada Betarrán Escarone, que nos estuvo contando hoy cuáles son los alimentos o cómo tenemos que alimentarnos si tenemos COVID o influenza. Y esto significa en el momento en que estás cursando la enfermedad y también un mes después por lo menos, que es el post-COVID, ¿verdad? Así mismo. Y la idea es después continuar alimentándote bien, ¿verdad? Obvio. Te curaste y continuar alimentándote bien, claro. pero más aún en ese momento porque el cuerpo necesita en demasía que nos ocupemos de él. Claro, nosotros somos sus enfermeros en ese momento. Así es. Con los ¿Tuviste alimentos. ya COVID? Ya tuve. 2 veces. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo te...? Súper bien. O sea, le doy mérito a la buena alimentación. Súper bien. Porque persona, por ejemplo, a mi papá también le dio. Mi papá no es de tan... casa de herrero, cuchillo de palo. Sí. Y sí la agarró como una gripe fuerte. Sí, una gripe fuerte. A mí ni siquiera tos me dio. También tiene mucho que ver tus hábitos, ¿verdad? Si fumas, si de repente no haces actividad física. Por eso es tan importante que sea un combo de todo, ¿no? No solo la alimentación. Una alimentación buena hasta un punto vas a llegar a ser saludable, pero sí o sí tenés que tener una ayudita, el buen descanso y el ejercicio, ¿verdad? Y en tu experiencia, aprovechando los minutitos que tenemos, gente que tuvo COVID después queda con, yo sé que uno puede tener problemas en cualquier órgano, ¿verdad? Pero en el estómago y todo eso es más Sí, depende. Hay gente que queda, por ejemplo, hasta con problemas de óseos. O sea, increíble. O sea, cada persona depende de cómo, o sea, de su antecedente genético y todo, cómo va reaccionando el virus, ¿verdad? Por eso que el COVID hasta hoy día no tenemos cura, evidentemente, porque ya vamos por la 4ª dosis y igual ahora viene la 4ª ola y está fuertísima. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es justamente apenas te recuperaste, haces un estudio completito, ¿verdad? Entonces así podemos justamente paliar todo lo que falte, ¿verdad? La vitamina, minerales y sobre todo justamente que no haya una sarcopenia o no haya, por ejemplo, un colon irritable o gastritis, y la gastritis incluso puede ser también de estrés, ¿verdad? Porque no tenés COVID, no podías trabajar, no trabajar, no tenés la platita del fin de mes, o sea, es todo un tema, ¿verdad? Y también a nivel mental, es súper importante un apoyo. Si vas al psicólogo, yo siempre digo y predico que vayan al psicólogo, ¿verdad? Porque es súper importante también tener la salud mental y si el psicólogo te deriva al psiquiatra, no tengas miedo, es normal y es un desequilibrio nomás químico cerebral, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos paliar? Y cuando te toca una de estas enfermedades, te da mucho miedo. Por eso mismo, sí, ¿verdad? es que muchas personas... La psiquis ya está afectada ya por el solo hecho de ese miedito de, Dios mío, estoy enferma y me tengo que limitar a quedarme en mi casa y qué va a pasar con mi hijo, qué pasa con esto y lo otro, y uno se hace toda la cabeza. El proceso, o sea,
vos no sabés los casos que tengo de pacientes que están medicadas por procesos de ansiedad, o sea, tienen mucha ansiedad, tienen trastorno de ansiedad, tienen depresión, o sea, ya no duermen de la misma manera desde la pandemia. O sea, no hay que minimizar la salud mental en estos momentos. Tal cual. Bueno, Edeta, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por tu presencia, por todo lo que nos enseñaste, como siempre. Y bueno, estás cada día más linda. Ella es el mejor ejemplo de cómo hay que alimentarse y qué hay que hacer en la vida. Gracias, David. Te esperamos en un próximo programa. Sí o sí, estoy acá. Dale. Nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. No te olvides, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.